Muy buenas tardes, jóvenes de Sexto Perito Contador. Es un verdadero gusto poder trabajar con ustedes. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy importante que habla acerca de el curso que estamos llevando, que es de la contabilidad bancaria, la contabilidad que se lleva en todo el sistema financiero guatemalteco, incluidas pues todas las instituciones que conforman el sistema financiero, ¿verdad? Todas aquellas que están supervisadas. Y hoy vamos a platicar un poquito de cómo es que se hace esa contabilidad, quién la hace, quién gira instrucciones, quién gira las normas, quién supervisa, quién da los formatos, en fin, todo lo relevante a cómo es que se hace la contabilidad en los bancos, ¿verdad? En las sociedades financieras, en las empresas financieras, en las casas de cambio, en todas las instituciones que comprenden, que conforman el sistema financiero guatemalteco. Y para eso, pues voy a compartir acá mi pantalla para que ustedes puedan visualizar. Acá tenemos una presentación muy bonita que es prácticamente el resumen de lo que viene en la programación de estudios número 5 que ya está subida en la plataforma. Entonces empecemos platicando acerca de quién hace la contabilidad bancaria, ¿verdad? Si nosotros hemos ido a, alguna vez a una institución financiera, sabemos que hay receptores, pagadores, ¿verdad? Estas personas pues tienen a su cargo una computadora y ahí están registrando las operaciones y las transacciones que se hacen en cada momento, ¿verdad? Si nosotros hemos entrado a una institución financiera, por ejemplo, un banco, sabemos que cada persona va a hacer un trámite, a veces hacen 2 trámites, a veces hacen 3 trámites, ¿verdad? Y las personas estas, las encargadas de recepcionar los documentos, la papelería y el efectivo o hacer las negociaciones respectivas, pues ellos registran toda esta información en sus computadoras, ¿verdad? Y es ahí en donde se va empezando a realizar, a registrar todas las transacciones que hacen en el sistema financiero guatemalteco. Entonces estamos hablando de que realmente es una rama de la contabilidad general. Nosotros sabemos que la contabilidad general tiene sus propios principios, tiene sus propias normas, sus propias reglas, sus propios lineamientos y la forma de cómo operar la contabilidad. Y la contabilidad bancaria pues se desprende de la contabilidad general, o sea que es el mismo funcionamiento, llamémoslo así, en cuanto al manejo de la contabilidad, pero lo que van a cambiar son algunas cuentas, algunos términos, y esta contabilidad está dirigida hacia todos los negocios de la banca. Recordemos que se llama contabilidad bancaria, pero no solo la aplican los bancos, tengamos eso muy en cuenta. La aplican todas las instituciones financieras que están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Por ejemplo, las afianzadoras, las compañías de seguro, los almacenes generales de depósito, obviamente los bancos, todas las entidades de seguro, todas las sociedades financieras, las microfinancieras, em, todas las empresas financieras y todas aquellas que estén supervisadas por la Superintendencia de Bancos, ¿sí? Entonces, podemos establecer entonces que contabilidad bancaria pues es una rama de la contabilidad y esta establece todas aquellas normas, todos aquellos principios, todas aquellas regulaciones, todas aquellas reglas, ¿verdad?, que permiten llevar el control y el registro de todas las operaciones que realizan todas las instituciones de la banca. Entonces recuerden, jóvenes, que cuando hablamos de la banca, estoy haciendo referencia a todas las instituciones que componen el sistema financiero guatemalteco. Sabemos que para hacer contabilidad tenemos que cumplir con ciertas normas
con ciertos principios, con ciertos reglamentos que van a regir nuestra forma de hacer contabilidad. Perdón, jóvenes. Muy bien, vamos a continuar, perdonen. Entonces, todas las instituciones financieras tienen sus reglas. Si recordamos, las reglas o las normas para la contabilidad general, estamos hablando de las NIC, de las NIF, de regulaciones nacionales, como por ejemplo el Código de Comercio, también las leyes de los impuestos, ¿verdad? La ley del IVA, la ley del ISR, la ley del ISO y todas las demás leyes tributarias, el Código Tributario, etcétera. Todas las demás que rigen la contabilidad general. Pero si estamos hablando de una contabilidad bancaria, también hay normas, hay lineamientos, hay reglas que guían, que dicen cómo hacer la contabilidad. Cada vez que asistimos a una institución financiera, pues ahí mismo se está empezando a elaborar dicha información financiera. Cada vez que hacemos una transacción o se hace una transacción, tiene que estar registrado en el sistema que tenga la institución para ese caso. Entonces, ¿con qué objeto o cuál es el fin de que existan normas o reglas? Pues que se haga una contabilidad uniforme para que todas las instituciones del sistema financiero guatemalteco cuenten con la misma información, todas deben de contar con las mismas instrucciones, todas deben de registrar cómo está establecido en el manual. O sea, hay un manual existente en el cual se establece cuáles van a ser todas estas normas o todos estos principios de contabilidad, para que puedan hacer una contabilidad uniforme, para que todos puedan trabajar de la misma manera, en la misma línea, y que esta contabilidad año tras año se pueda interpretar y analizar de igual manera. O sea, la misma contabilidad que haga un banco aquí en el Quiché, lo tiene que hacer el mismo banco en Jutiapa, o el mismo banco en Jalapa, o el mismo banco en Petén. O sea, todas las instituciones a nivel nacional deben de apegarse y deben de acatar los principios que rigen la contabilidad bancaria. En Guatemala, jóvenes, ¿quién es la institución que rige, que decide qué principios o normas son los que tienen que llevar todas las entidades de la banca? Pues es la Junta Monetaria, ¿sí? Clases anteriores habíamos conocido que la Junta Monetaria era la autoridad máxima en temas económicos y financieros acá en el país. Entonces, como por ser la entidad máxima en nuestro país, entonces a ella le compete decidir y adoptar los principios acerca de cómo se va a llevar la contabilidad en nuestro país, ¿sí? La Junta Monetaria entonces es la encargada de dictaminar cuáles van a ser las normas que deben de regirse en todas las instituciones del sistema financiero guatemalteco. Entonces, ya teniendo entendido que la Junta Monetaria es la entidad que decide qué principios, ahora la Superintendencia de Bancos pues se va a encargar de elaborar esos principios o elaborar esas normas que deben de seguir todas las instituciones, ¿ya? O sea que la Superintendencia de Bancos fiscaliza a los bancos, pero en base a las normas que se dictó o emitió la Junta Monetaria, ¿verdad? Entonces la Junta Monetaria establece qué principios o qué normas. La Superintendencia de Bancos es también la que se encarga de elaborar esas normas y de supervisar el cumplimiento de esas normas en todo el sistema financiero guatemalteco. O sea que uno es el que decide cuáles, la otra institución las pone en marcha y las supervisa en ese sentido. Entonces, a partir del 2006, la Junta Monetaria pues tuvo una reunión, se pusieron de acuerdo y entonces se resolvió que a partir del año 2008 en adelante, todas las entidades del sistema financiero guatemalteco, o sea, todas las entidades dedicadas a la banca,
y todas aquellas que estén registradas en las instituciones que corresponda y todas aquellas instituciones que estén bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos, pues deben de apegarse, deben de acatar, deben de observar de manera estricta todas las normas, instrucciones, lineamientos y reglas que están contempladas y que están contenidas en el manual de instrucciones contables para todas aquellas entidades que están bajo la supervisión, la vigilancia y la inspección de la Superintendencia de Bancos. Entonces, a partir de esa fecha, del 2008 en adelante, todas las instituciones financieras que se constituyen deben de apegarse a lo que establece el manual de instrucciones contables, ¿sí? Este es un manual que se puede descargar en la página de la Superintendencia de Bancos. Cuenta aproximadamente, si no mal recuerdo, como 500 páginas por ahí, si no estoy mal. Igual, si nos da tiempecito en esta clase, pues yo les voy a compartir para que ustedes lo puedan observar y para que ustedes lo puedan conocer, ¿ya? Entonces, hablamos que las normas contables de carácter general o una contabilidad general se basa en las normas internacionales de información financiera que fueron adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. O sea, este instituto donde están todos los profesionales de la contaduría, todos los profesionales de la auditoría, se pusieron de acuerdo y dictaminaron en una asamblea general que se iban a adaptar las NIF y las NIC para nuestro país, ¿verdad? Para Guatemala. Entonces, el manual está hecho en base a las NIC y en base a las NIF, pero también hay adaptaciones de las normas que propuso la Junta Monetaria y que elaboró la Superintendencia de Bancos. O sea que ese manual es como una fusión entre lo que dictan las normas internacionales y, lo que dictan las instituciones financieras acá en Guatemala. Entonces, este manual pues, comprende todos estos lineamientos y todas estas reglas y todo esto, todos estos principios que deben de seguir dichas instituciones. Y aquí, si ustedes pueden ver, esta es la carátula, ¿sí? Está disponible en la página de la Superintendencia de Bancos. Dice Manual de Instrucciones Contables para entidades sujetas a vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Está el logo de la CIB y pues está ahí el país de Guatemala. Entonces, más adelantito, en unos minutitos, yo les voy a poner el manual y se los voy a mandar para que ustedes lo puedan observar, ¿sí? ¿Cuáles son los principios entonces que rigen la contabilidad bancaria? Habíamos estado platicando de que hay normas, de que hay principios, de que hay reglamentos, pero ¿cuáles son? Entonces vamos a empezar a conocer algunos, ¿verdad? Y vamos a empezar con el periodo contable. El periodo contable sabemos que dura un año calendario. O sea, si estamos hablando de un ciclo normal de operaciones, nos estamos refiriendo que empieza del 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. No siempre es así. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, que se haya constituido el banco después del 1 de enero, entonces su periodo de operaciones o su periodo normal o su ciclo normal va a ser menor a un año, ¿verdad? Pero todo eso también requiere autorización de parte de la Superintendencia de Bancos. O sea, estos son periodos extraordinarios. No, por ejemplo, aquellas entidades que ya no van a funcionar porque decidieron culminar con sus operaciones y van a estar hasta tal fecha, no va a ser un periodo ordinario, sino va a ser un periodo extraordinario. Pero igual todos estos que sean extraordinarios tienen que estar previamente autorizados por la Superintendencia de Bancos. Jóvenes, no sé si hay dudas o preguntas hasta el momento de lo que hemos platicado.
No, Bueno, si hubieran, entonces me avisan y podemos parar un poquito y explicarles en ese sentido. Los bancos tienen que proporcionar información financiera cada mes. O sea, al finalizar el mes, por ejemplo, si ahorita estamos en abril, tenemos el mes de mayo para preparar y presentar toda la información. Esto se le denomina como un cierre contable parcial. Cada mes la institución financiera debe de presentar la información a la superintendencia de bancos de cómo estuvo el movimiento en este mes calendario que acaba de pasar, o sea, son meses vencidos. Al finalizar el mes de abril tenemos los primeros días de mayo para preparar y presentar esa información a la superintendencia de bancos. Entonces, esto concerniente al primer principio que es el periodo contable. El siguiente principio es de la unidad monetaria. Todas las operaciones que se llevan a cabo aquí en Guatemala, que llevan todas las instituciones del sistema financiero guatemalteco, deben de registrar sus operaciones en la moneda nacional o en la unidad monetaria nacional legalmente reconocida en nuestro país, porque puede ser que se manejen varias monedas, pero la moneda legalmente reconocida en nuestro país pues, es el quetzal. Entonces se deberán de registrarse todas las transacciones que realicen las operaciones, las entidades de la banca, todas sus operaciones se deben de registrar en moneda de quetzales, ¿sí? ¿A qué se refiere el principio de la entidad? Se refiere a que las instituciones únicamente deben de registrar ya sea activos, bienes, derechos, obligaciones e ingresos plenamente de la entidad. O sea, que sean propios, que sean suyos. ¿A qué me refiero? Que no tienen que estar registrando aquellas transacciones que no les correspondan a ellos, o sea, falsificando información o generando información falsa, ¿sí? Entonces, únicamente deben de registrar sus activos, sus pasivos que legalmente le correspondan, ¿ya? No registrar algo que legalmente no sea un bien o un derecho o una obligación de dicha entidad, ¿sí? Ese es el segundo principio. El tercer principio nos puede hablar acerca del negocio en marcha. Creo que hemos platicado acerca de ese principio porque también es parte de principios generales de la contabilidad general, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, al hablar de negocio en marcha, estamos haciendo referencia de que la entidad debe elaborar su información financiera bajo el supuesto de que la entidad va a continuar sus operaciones por lo menos un periodo más y que no se tiene la intención de liquidar el negocio o de reducir el negocio a una escala importante. Es decir, que se va a preparar la información financiera de manera en que se da a conocer de que la entidad va a continuar por un periodo más de operaciones. Ahora, si el caso fuera contrario, es decir, que se decidió que la entidad ya no va a seguir funcionando, entonces no debe de aplicarse una base diferente al momento de registrar sus operaciones, una base en donde se pueda distinguir que la entidad pues no va a continuar con sus operaciones, pero si la entidad tiene un futuro previsible por lo menos de un periodo más de operaciones, entonces va a realizar su contabilidad de manera normal. Ahora, si la entidad tiene intenciones de liquidar, entonces va a realizar su contabilidad de manera diferente, ¿ya? Si no sería una contabilidad de liquidación en ese sentido. El otro principio es el principio de prudencia. ¿Qué es eso? Que a veces puede ser que haya un tipo de incertidumbres al momento de querer registrar cierta información y que para dichas incertidumbres se van a tener que realizar algún tipo de estimaciones o algún tipo de juicios necesarios.
para poder registrar o presentar la información debida. Es decir, por ejemplo, si se tiene que estimar, ¿verdad? Si somos una entidad financiera, pongamos, si nos dedicamos a, a los créditos, sabemos que no vamos a recuperar el 100% de lo que se está prestando. Entonces se hace una estimación de más o menos qué saldo ya no vamos a poder recuperar, ¿ya? Entonces esta estimación debe de hacerse con mucha cautela, con mucha prudencia y debe de realizarse lo más apegado a la realidad posible. A eso trata el principio de la prudencia, que los activos y los ingresos no deben de subvaluarse y las obligaciones, perdón, los activos y los ingresos no deben de sobrevaluarse, es decir, que esperamos más de lo normal, ni tampoco las obligaciones deben de subvaluarse, sino que se haga la mejor estimación posible, lo más acercado a la realidad posible para poder presentar la información financiera más real o más adecuada o más precisa o más razonable para los usuarios de los estados financieros. Muy bien. Vamos a continuar entonces. La base de acumulación se refiere a que se deben de registrar las transacciones en el momento en que ocurren o cuando nomás se den a conocer. O sea que lo que sucede, las transacciones que, por ejemplo, realizó un banco, se deben de registrar pues el día en que sucedieron. O sea, si hoy voy al banco a realizar una transacción, una transferencia, qué sé yo, un pago, el banco en ese momento debe de registrar esa información. No debe esperar de aquí a 5 días para poderla registrar o de aquí a 10 días, sino debe de hacerlo en el momento en que ocurra, en el momento en que nazca, o bien en el momento en que se conozca, porque pueden ser algunos hechos o algunos acontecimientos que no se, que no se pueden reconocer en el mismo día. Entonces, en el momento en que se reconozcan lo más oportuno posible, se deben de registrar, ¿sí? Este manual es obligatorio para todas las entidades. En él se establece cuáles son las cuentas, cuáles son los procedimientos, y también establece cuáles son los formatos para poder realizar los estados financieros. O sea, todas las instituciones financieras deben de aplicar este manual. Es obligatorio para todas aquellas empresas que se dediquen a la emisión de tarjetas de crédito, al arrendamiento financiero, a las casas de cambio, a las microfinancieras, a las financieras, a los bancos, a los grupos financieros. A todas estas entidades deben de aplicar este manual, ¿sí? El manual incluye varias cuentas, pero si se van a utilizar, tienen que estar previamente autorizadas por la superintendencia de banco. Las operaciones que se vayan a realizar, que se vayan a registrar, tienen que ser legítimas, verídicas, verdaderas y que se puedan comprobar dichas operaciones, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar y analizar un poco, jóvenes, ¿cómo es que hacen para llevar su contabilidad? ¿Será que la llevan a mano todavía, la contabilidad de los bancos? ¿O de qué manera lo hacen? Pues el manual establece, ¿verdad?, que pueden llevar sus operaciones por el método que el banco crea conveniente. Si el banco cree conveniente llevarlo a mano, pues lo puede llevar a mano, ¿verdad? Eso sí sería un trabajal demasiado y podríamos caer en muchos errores, ¿verdad? Eh, pero siempre y cuando la forma en que se lleve la contabilidad tiene que estar como preparada, ¿no? De una manera correcta para que se pueda analizar y para que se pueda supervisar. Si la entidad financiera va a utilizar un sistema informático, que creo que todas las instituciones financieras ahora ya cuentan con un sistema informático que les procesa la contabilidad,
porque sería muy complicado y muy difícil llevar a mano tanta operación. Imagínense cuántas operaciones se llevan al día en un banco. Demasiadas. Ahora imagínense en un mes, es algo muy grande. Entonces, y son de diversas naturalezas, ¿verdad? No siempre son los mismos, sino hay varias operaciones que realizan los bancos. Entonces, lo que normalmente hacen estas instituciones financieras es que adoptan un sistema informático, el cual antes de ponerlo en marcha y de ponerlo en práctica, deben de consultar y solicitar previa autorización a la superintendencia de bancos. ¿Sí? Si ellos les autorizan que lleven, que utilicen ese sistema para llevar su contabilidad. ¿Sí? Igual, y si van a hacer un cambio de sistema, porque a lo mejor ese ya no les pareció, o tienen otro mejor proveedor, entonces siempre tiene que estar autorizado por la superintendencia de bancos. ¿Sí? Los registros pues deben de tener las explicaciones necesarias. Recordemos que cuando hacemos un registro se debe de explicar por qué motivo se está haciendo el registro. Entonces también deben de tener su suficiente explicación. Se deben de llevar los mayores, ¿verdad? De todas las cuentas para registrar todos los movimientos. Y también pues se deben de llevar cada una de las cuentas, el movimiento que han tenido. Por ejemplo, si estamos hablando de los créditos que realiza un banco, al final del mes tienen que presentar la información de cuánto es la cantidad en préstamos o en depósitos o en créditos. ¿Sí? Cada fin de mes es que se debe de preparar esta información y trasladarla a la superintendencia de bancos. ¿Sí? Se deben de registrar de manera diaria todas las operaciones, de manera fehaciente, o sea, de manera que exista, que se pueda corroborar, que se pueda comprobar. Ahora, si por algún motivo no se pudo registrar, que eso es algo que realmente no va a ser muy común, no va a ser muy frecuente, pero puede ser que se dé el caso de que no se registró en el día que corresponda, pues se puede hacer el día hábil siguiente. Eso lo establece el manual. Se puede registrar el día siguiente. Entonces, ahora yo les voy a mostrar así de manera rapidita el manual para que ustedes lo puedan observar. Voy a compartir aquí mi pantalla. Tengo todavía algunos minutitos para que ustedes puedan verlo. Acá está. Vean, este es el manual. Tiene 543 páginas. Es el manual de instrucciones contables para entidades sujetas a vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Acá están los objetivos del manual. ¿Cuáles son los objetivos, verdad? ¿Qué pretende la Junta Monetaria con el hecho de poner un manual para todas las entidades financieras? También establece las disposiciones generales. Algunas de ellas ya las platicamos durante la clase. Hablamos de que es obligatorio para todos. Hablamos de que se deben de registrar las operaciones, que se debe tener un mayor, que haya un archivo de los documentos, en fin, aquí ya lo platicamos. También las cuentas tienen códigos, jóvenes. Recordemos que para la contabilidad gubernamental también tenían códigos y tenían dígitos, ¿se recuerdan? Igual es para contabilidad bancaria. Tienen códigos hasta de 14 dígitos, ¿sí? Hay de grupos de primer grado, grupos de segundo grado, hay divisionarias de primero, segundo y tercer y cuarto grado. Entonces puede ser que una cuenta tenga un código de hasta 14 dígitos, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Todos los que inicien con el número 1 son activos, ¿ya? Y si hablamos del 103, hablamos de la cartera nacional y, en fin, llegamos hasta la divisionaria que tiene 16 dígitos, que son préstamos fiduciarios. Vean, acá. Entonces,
están establecidas todas las cuentas y todos los códigos en este manual, ¿sí? Y aquí hay varios ejemplos y hay otra información ahí. Entonces, ahora esto está dividido por capítulos y tenemos aquí las normas contables generales. Ya hablamos del periodo contable, hablamos de la entidad, del negocio en marcha, hablamos de la prudencia, ¿sí? Eso ya lo platicamos durante la clase. Y entonces vamos a llegar acá donde yo les decía, ¿sí? Que vamos a hablar del catálogo de cuentas. Si se dan cuenta, aquí están, vean, este es el catálogo de cuentas, el activo, activo disponible, caja, etcétera. Y ahí están. Aquí están los códigos en la parte izquierda, el nombre de las cuentas y estas columnas que están acá con X es qué institución financiera puede utilizar esas cuentas. Entonces aquí están los bancos, las sociedades financieras, tarjetas de créditos, arrendamientos, almacenes generales de depósito y otras. ¿Verdad? El tiempo se nos acabó, jóvenes. Espero que hayamos comprendido parte de la información. Nos vemos en la siguiente clase porque el tiempo se nos fue. Hasta la próxima, jóvenes.